contento, me voy a viajar voy a viajar a Estados Unidos y en el examen, antes de que viaje, me sale que tengo un cáncer gástrico. Entonces, ¿qué fue? ¿No estaba gozando de salud? Sí, aparentemente sí, pero estoy incubando una enfermedad de fondo. Entonces, tal vez estoy pasando de un estado de salud a un estado de enfermedad y estoy en una etapa todavía inicial en la cual los síntomas todavía no afloran. Entonces, cuando los síntomas afloran, es ahí donde voy a encontrar cambios. ¿Está bien? Cuando los síntomas afloran, recién voy a encontrar cambios. ¿Y dónde voy a encontrar los cambios? Sobre todo en las funciones vitales. ¿Está bien? El paciente va a estar decaído, va a tener malestar, va a tener no ganas de hacer las cosas, va a tener tal vez a estar dormido. Entonces, es ahí donde cambia el estado del paciente. Entonces, cuando uno está aparentemente sano, no se puede descartar de que esté anidando alguna enfermedad en proceso. Luego, cuando antes de darse la enfermedad como tal, hay una etapa de preenfermedad o prepatogénica, en la cual uno tiene síntomas generales de malestar, cansancio, decaimiento. Y cuando se presenta la enfermedad ya como tal, es la etapa patogénica, en la cual ya se enfrenta, presenta, ya se define que es una enfermedad de tal tipo que tiene estas características y vamos a esperar luego las consecuencias que va a ser la etapa postpatogénica, que son las secuelas, ¿no? Entonces, secuelas te pueden dejar, ¿no? A ver, un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos, ustedes son nutricionistas del hospital Hipólito Unanue, ¿ya? Y en el Hipólito Unanue, ustedes en su servicio, donde laboran, en el piso donde laboran, han atendido en total hoy día 20 pacientes, y a cada una de ustedes ha atendido 20 pacientes. Y al atender los 20 pacientes, al terminar el turno, le dicen, señorita, por si acaso, de los 20 pacientes que usted vio el día de hoy, y hizo la consulta y evaluación, de ellos 15 pacientes son COVID. Pues, entonces, tú sabes que tienes una enfermedad que está, tiene alto riesgo de que tú la hayas tomado o te hayas... Entonces, pero estás bien, tienes buena frecuencia respiratoria, cardíaca, buena presión, buena saturación, buena temperatura, no hace fiebre, no tienes malestar. Entonces, este sería un estado de salud. ¿Pero tienes riesgo de estar haciendo alguna enfermedad? ¿Por qué? Porque has tomado contacto. Puede ser que te hayas infectado. Y no te has infectado con un paciente, sino te has infectado con 15 pacientes. Entonces, puede ser que de aquí a una semana haga los síntomas de la enfermedad. Y estaríamos hablando ya de una etapa en la cual, de lo que estás bien ahora, estás bien en salud y todo, pueda estar desencadenando fiebre, malestar, eh, 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 decaimiento, síntomas generales que si a alguien tú le dices, ¿sabe que tengo fiebre, no, tengo malestar de cuerpo, no quiero hacer nada, siento lo mismo que antes? ¿Qué enfermedad tengo? No sé. ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás? Pues no sé. No hay nada claro. Si a los días se agrega esto, dificultad para respirar, alteración del gusto, ¿no? Agitación, ¿no? Ya puede pensar, no, ha tenido contacto hace 10 días con pacientes que han tenido carga de COVID y ha sido con no un paciente, sino con pacientes, entonces lo más probable es que tengas COVID. Entonces, miren cómo pasaste de una etapa de salud, que ya estabas contagiado, a una etapa de síntomas generales y luego ya a la enfermedad en sí. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros siempre es tratar de reconocer los signos que nos pueden estar hablando de enfermedad. Sí tenemos nosotros que, si hablamos de insuficiencia respiratoria, ¿qué tenemos por insuficiencia respiratoria? Entendemos que existe una falta de aire, ¿no? Entonces, fíjense aquí, en la parte superior están viendo una persona a la cual le han puesto una mascarilla y esta mascarilla está comprimiendo todo lo que es la parte nasal, cubre la boca
y el paciente está respirando a través del mismo. Y si ven ustedes, esta máscara está sujetada a la cara con fuerza. ¿Para qué? Para evitar de que se fugue el aire por los lados de la máscara, que no se salga por arriba, ni por los lados, ni por abajo. Entonces, es una máscara que está herméticamente sellada. ¿Para qué? Para brindarle una presión de aire a la persona para que pueda respirar. Otro sistema viene a ser este sistema en el cual dando una bigotera, aquí hay una cánula nasal, parece, que pasa por la nariz del paciente y está dándole un oxígeno alto. Entonces eso ayuda a oxigenarlo mejor, a que no le falte el aire, ¿no? Y en el tercer lugar, estamos viendo un tema oxigenatorio similar, con un tubo, el cual le están dando el aire al paciente. Finalmente, si el paciente entonces, del sistema no invasivo, o sea, en el cual están dando por una máscara el oxígeno, pasamos a un sistema invasivo. Como ve derecho, hay una persona que está en una camilla en la cual puede ser que requiera un tubo para poder respirar y a través de él el oxígeno. Entonces, insuficiencia respiratoria se refiere a la falta de oxígeno y a la capacidad de eliminar CO2. Cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, estamos hablando de oxígeno y CO2, de ambas cosas a la vez. Hay que recordar que el aparato respiratorio goza de gran importancia. Una de las importancias que tiene el aparato respiratorio es que nos ayuda a captar oxígeno. Captamos oxígeno, el oxígeno que se capta del medio ambiente, ¿no? Viene a ser importante porque nos va a permitir obtener energía, sobre todo cuando la glucosa se une con el oxígeno, nos va a permitir lo que es la respiración aeróbica, por el metabolismo de la glucosa. Quiere decir que la glucosa es importante porque es una molécula energética. ¿Y quién nos permite que obtengamos energía de la glucosa? El oxígeno. Porque sabemos que el oxígeno tiene dos metabolismos. Un metabolismo a nivel citoplasmático, que es el anaeróbico, y un metabolismo a nivel mitocondrial, que es el aeróbico. El anaeróbico, a nivel citoplasmático, solamente 2 ATP de energía. El mitocondrial me da 36 ATP de energía. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para tener metabolismo mitocondrial? Porque es aparentemente el más importante, es el más intenso. 2 ATP de energía, citoplasma, 36 mitocondrial. ¿Cómo hago yo para obtener energía a nivel mitocondrial? Pues necesito oxígeno. Por tanto, el oxígeno es importante para poder metabolizar la glucosa para obtener energía. ¿Y cómo voy a obtener esa energía? En forma de ATP. ¿Está bien? En forma de ATP. Entonces, una vez que se obtiene energía en forma de ATP, lo que va a pasar es de que se va a producir también con la producción de energía un gas, una sustancia de desecho. ¿Cómo se llama la sustancia de desecho que se genera al respirar? Se llama CO2. Y este CO2 va a ser eliminado a nivel de pulmón. Mira, cuando uno inspira, ingresa oxígeno. Cuando uno expira, elimina CO2. ¿Pero qué es el CO2? Es el producto de desecho de la glucosa. Pero el CO2 no existe en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el CO2 en verdad, lo que pasa es que el CO2, su forma física es gas. Entonces quiere decir que el CO2 como tal no existe. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser una dilución de agua, el CO2 está diluido. CO2 más H2O, ¿qué nos da? H2CO3. ¿Y qué es el H2CO3? Es el ácido carbónico. Como ácido carbónico viaja este CO2 en la sangre, como ácido carbónico. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el ácido carbónico a nivel del pulmón? Por la anhidrasa carbónica, que es una enzima, el ácido carbónico se descompone en CO2 y agua, y el CO2 va a ser eliminado a través de la expiración. En parte se va a eliminar el agua, porque el agua puede estar también en forma líquida o en forma de vapor.
Por eso explicas tú, cuando te limpian los anteojos, y resuellas a través de él. Al resollar, a nivel de las lunas, tú vas a ver que las lunas se empañan. Y se empañan porque ¿de dónde sale esa agua? Sale de la expiración, ¿no? Porque recuerda que el ácido carbónico a nivel del pulmón se va a convertir en CO2 más agua. El CO2 va a ser eliminado como sustancia de desecho y el agua es el que se va a perder a través de la expiración. Por eso que nosotros podemos empañar las lunas de los anteojos para poderlos limpiar. Entonces, ¿qué pasa cuando uno aumenta la respiración? Por ejemplo, en vez de respirar tranquilamente, en vez de respirarle, yo respiro así. Cuando más aumente la frecuencia de respiración, más expiración hago. Cuando más expiración haga, más pérdida de agua voy a tener. Por tanto, me voy a deshidratar. Entonces, el aumentar la frecuencia respiratoria es una forma de eliminar agua, es una forma de deshidratarse. ¿Está bien? Entonces, miren qué importante viene a ser. Entonces, hasta este momento podemos preguntarles a usted, ¿por qué es importante la respiración? ¿Por qué es importante que tome oxígeno en la respiración? ¿Para qué? Para mejorar el metabolismo de la glucosa, el aminoácido o el ácido graso. ¿Para qué es importante? Para la glucosa. Muy bien, eso un Glucosa. nutricionista debe saberlo a perfección. Y hay que recordar que el oxígeno va a servir sobre todo para poder metabolizar la glucosa de forma efectiva. Recuerda, podrás estar con déficit de agua, podrás estar con déficit de nutrientes, pero lo que no puedes tener déficit de oxígeno. El oxígeno es importante para poder metabolizar la glucosa y generar energía. Y el CO2 va a ser la sustancia de desecho que se va a eliminar por el metabolismo, sobre todo de la glucosa. Ahora, la pregunta es, ¿entonces el CO2 es un producto de desecho de la glucosa? Sí, la respuesta es afirmativa. Preguntas 2. ¿Pueden los lípidos y pueden pueden las proteínas también formar CO2? También en su metabolismo lo pueden formar, pero en menor proporción, en mucho menor proporción. Por tanto, podemos decir, el producto macronutriente que produce mayor cantidad de CO2 viene a ser la glucosa. ¿Está bien? Entonces, hay que recordar así. Ahora, cuando llega el aire e ingresa a los pulmones, yo les digo, aire ingresa a los pulmones, no ingresa necesariamente solamente oxígeno, no. Recuerden, ¿cuál es la composición del aire? El aire tiene un 21% de oxígeno, más o menos un 70 y tantos por ciento de nitrógeno y un 4% de otros gases, donde está el resto de gases. Entonces, el componente más importante es el nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno cuando uno respira? Hablando que ingresa el CO2, aquí estamos hablando que se elimina el CO2. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno también ingresa en la inspiración y también en el... Lo que pasa es que el nitrógeno, al ser el gas más importante, ¿no? Cuando llega a nivel de los alveolos, el intercambio se hace oxígeno por CO2. Pero ¿qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno se queda en los alveolos y lo mantiene abierto y lo mantiene así, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el aire no tuviera nitrógeno? Entonces, en la expiración, el aire al salir habría gran posibilidad que el alveolo se cerrara totalmente. Porque ¿quién evita que el alveolo se cierre? Evita el nitrógeno. El nitrógeno es que se bien el alveolo, porque no pasa. El que pasa, como les vuelvo a repetir, es el oxígeno y sale el CO2. Es el intercambio de gases a nivel pulmonar. Pero quien mantiene abierto el alveolo son dos componentes importantes. Uno es el nitrógeno que se queda y el otro componente viene a ser la sustancia surfactante. ¿Qué es la sustancia surfactante? Es una sustancia que se produce al interior de los alveolos que mantiene abierto
alveolo durante la expiración, impidiendo que este se colapse. ¿Está bien? Miren qué bonito. Entonces, ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto es la cantidad de oxígeno que tenemos en el aire? 21% es oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo te doy el oxígeno ambiente, que es el 21%, si no te coloco una máscara que te dé 50%? Quiere decir que el 50% del oxígeno y del aire va a ser solamente el otro 50%. ¿Qué pasa si te doy oxígeno al 100%? Quiere decir que todo el aire es oxígeno y no hay nada de nitrógeno. No hay nitrógeno. ¿Qué pasaría entonces si yo te doy oxígeno al 100%? Si te doy oxígeno al 100%, hay alto riesgo de que el alveolo en la expiración se colapse. ¿Por qué? Porque no hay nitrógeno. Por eso es que dar oxígeno a altas dosis, a altas concentraciones, aumenta el riesgo de que el pulmón fracase. No es que el paciente requiere más oxígeno y hay que darle el tiempo que sea necesario, no. Eso a la larga me va a generar más daño pulmonar. Eso a la larga me puede generar la muerte. Por eso es que concentraciones hay que pensarlo 2 veces. ¿Está bien? Muy bien. Profesor, Dime. disculpe, ¿podría repetir qué es la sustancia surfactante? Ah, la sustancia surfactante es una sustancia que mantiene abierto al alveolo. El alveolo es un globo. Entonces, cuando ingresa el aire, uno toma el aire y el alveolo se hincha, se infla. Cuando uno bota el aire, al salir el aire, el alveolo tendría la tendencia a cerrarse, a colapsarse, como un globo cuando tú agarras, esté inflado y lo sueltas, el globo totalmente. Lo que hace el surfactante es evitar que el aire salga en totalidad y mantiene el alveolo abierto para que no se colapse y continúe respirando, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el surfactante. Entonces, hay dos cosas que ayudan a mantener el alveolo abierto. Uno es la sustancia surfactante, que mantiene el alveolo abierto, y el otro es el nitrógeno. El nitrógeno también es una parte importante que mantiene abierto el alveolo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí dos fenómenos importantes, ¿no? Uno es la respiración y otro es la ventilación. ¿Qué diferencia hay entre lo que es respiración y ventilación? Respiración va relacionado a lo que es el nivel de oxígeno. Respiración se lleva a cabo a nivel alveolar, y a nivel del alveolo es donde se toma el oxígeno del medio ambiente, ¿no? Y elimina el CO2. O sea, cuando yo tengo dificultad para tomar oxígeno, a eso se llama problema respiratorio. ¿Y qué es ventilación? Es el proceso por el cual puedo eliminar el CO2. ¿Cuándo elimino el CO2? Cuando boto. O sea, mientras que en la respiración depende del alveolo, la expiración depende y tiene relación directa con el oxígeno, la expiración, la ventilación, guarda relación con el CO2. Y el CO2 va a ayudar a eliminar la sustancia de desecho, ¿cierto? Que es el Profesor, CO2. profesor, entonces Dime, ventilación y expiración es lo mismo, ¿no? la ventilación va a depender de la expiración, así es. Mira, la ventilación va a depender de la expiración y eso va a cambiar el CO2. Ejemplo, a ver, yo respiro 16 veces por minuto. Así hago 16 veces por minuto. Entonces voy a eliminar una determinada cantidad de CO2. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si como el profesor Rodríguez es muy pesado, muy fastidioso, muy molestoso, entonces las alumnas del curso de atención primaria de salud llegan a su casa y le dan un vaso con quetiapina y clonazepam? 10 quetiapinas, 10 midazolam le dan al doctor Rodríguez. Entonces él lo toma y se queda profundamente dormido. Y ahora, en vez de respirar 16 veces por minuto, respira así. Y me quedo así durante 40 segundos. A los 40 segundos, y espero 40 segundos más. ¿Se dan cuenta? Lo que yo respiraba más o menos 16 veces por minuto, estoy respirando 2 veces por minuto. ¿Qué va a pasar? Al expirar menos, voy a acumular más CO2.
al acumular más CO2 no voy a poder eliminar todo el CO2 adecuado. Entonces, se va a retener. Entonces, quiere decir que estoy haciendo una falla ventilatoria, porque no puedo eliminar todo el CO2. ¿Está bien? Diferente que cuando nuestra delegada se pone a hacer ejercicio en la mañanita, se va a correr y al correr respira así. Esa respiración está aumentando la frecuencia respiratoria, de lo que es 16 por minuto, más o menos a un 40, 50, un ejercicio a estrés severo. Entonces, al respirar así, va a hacer que elimine gran cantidad de CO2. Entonces, ahí va el CO2 prácticamente se va a eliminar en su totalidad. Entonces, hasta ahí, ¿qué debemos recordar? La respiración depende de alvéolos que tengo. Y los alvéolos van a determinar que yo tenga un buen nivel de oxígeno. La ventilación va a depender del CO2. CO2 va a depender del movimiento de la caja torácica, o sea, cuántas veces respiro por minuto. ¿Está bien? Si yo respiro pocas veces por minuto, no voy a poder eliminar todo el CO2. Si yo respiro en forma profunda y rápida, entonces voy a eliminar todo el CO2. ¿Me dejo entender? Entonces, yo diga, tengo un problema del oxígeno, es un problema respiratorio. Cuando yo diga, tengo un problema de ventilación, es un problema del CO2. Corrijo los problemas oxigenatorios, del oxígeno, de la respiración, pues dándole oxígeno, pero ya sé que dar oxígeno a dosis no es la solución, es una parte de la solución. Yo debería solucionar el problema mejorando el cuadro, pero ¿por qué a un paciente le falta el oxígeno? Por ejemplo, ahora que tenemos el COVID, ¿por qué había grandes colas frente a estos lugares donde formaban oxígeno? ¿Por qué vienen esas colas largas, esa desesperación de la gente? ¿Qué significaba eso? Que tenían comprometido las unidades alveolo-capilares. ¿Qué es lo más importante en el pulmón? La nariz, las fosas nasales, la tráquea bronquial y los alveolos. ¿Qué es la parte más importante? ¿Quién será la parte más importante? ¿Qué me dice? Alveolos. Alveolos. Los alveolos. Perfecto, lindas, muy bien, así es. Los alveolos es la parte más importante. El resto solamente sirve para garantizar que el aire llegue limpio al pulmón. Pero la unidad más importante es el alveolo. Quiere decir que estas personas con COVID tienen destrucción o compromiso de los alveolos. Por eso es que su oxigenación es baja. Por eso es que le dicen, no, es un problema oxigenatorio. Por eso es que buscan oxígeno para poder respirar. Una manera desesperada de quererles ayudar es darle oxígeno, ¿cierto? ¿Por qué le falta oxígeno? Porque le faltan los alvéolos capilares. ¿Por qué le faltan los unidades alvéolos capilares? Porque han hecho una neumonía por el COVID. La neumonía, entonces, ¿qué es? Es un compromiso de las unidades alvéolo capilares. Eso es una neumonía. Compromiso de las unidades alvéolo capilares. ¿Y qué es un problema ventilatorio? Que no puedo mover bien el fuelle. Está bien, el fuelle es, ¿qué mueven ustedes para poder respirar? El diafragma, ¿sí o no? El diafragma es el principal músculo de la respiración, porque el diafragma va a permitir que ingrese aire y salga aire de los pulmones. Entonces, el diafragma es el principal músculo de respiración. Cuando la frecuencia respiratoria disminuye, entonces hay mucha cantidad de CO2 en la sangre y eso hace que altere mi medio interno, como vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahí yo puedo preguntar, cuando hay un problema ventilatorio, el problema es del CO2 y depende del fuelle respiratorio. El problema respiratorio, ¿de quién depende? Del O2 y es un problema del funcionamiento de las unidades alveolo-capilares. ¿Para qué necesito oxígeno? Necesito oxígeno para que éste sirva de combustible, para poder usar la glucosa como fuente de combustible, ¿no? Porque me va a formar la glucosa con el oxígeno mayor cantidad de ATP. ¿Qué es ATP? La unidad de trifosfato, que viene a ser la unidad generadora de energía de la célula, ¿cierto? Entonces, miren qué importante es. ¿Cómo viaja el CO2 en la sangre? El CO2 en la sangre viaja en forma de ácido carbónico, porque el CO2 se junta con el agua. CO2 más agua, H2CO3 se va.
entonces de esa manera es como viaja en la sangre, pero a nivel pulmonar, gracias a la enzima anhidrasa carbónica que se encuentra a nivel capilar, la molécula que es el ácido carbónico se convierte en CO2 y agua y se elimina a través de la expiración CO2 y también se elimina a través de la expiración, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Miren, entonces quiere decir que existen dos órganos que nos ayudan a mantener el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base significa esto que tenemos nosotros un medio interno. ¿Qué es el medio interno? Es el lugar donde vive la célula. Entonces, toda célula vive en una condición adecuada. La célula para vivir necesita oxígeno, necesita nutrientes, necesita vitaminas, necesita oligoelementos, necesita que elimine CO2, necesita eliminar sustancias de desecho, recibe información por las hormonas, también pueden ellos cumplir función de secreción de hormonas o lo que la función fuere, pero todo eso significa equilibrio. Ese equilibrio ácido-base significa que el pH del cuerpo, a ver, ¿quién sabe cuánto es el pH de un cuerpo humano? ¿Saben cuál es el pH? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es el valor del pH? Profe, ¿puede repetir? ¿Cuál es el valor normal del pH del cuerpo humano? ¿Cuál es el valor normal del pH? El valor normal del pH es de 7.35 a 7.45, ¿no? Ese es el pH, de 7.35 a 7.45. Siempre el promedio 7.40. Entonces, ¿por qué debemos mantener ese pH? Porque a ese pH todas las reacciones bioquímicas se dan en el cuerpo humano, todas las reacciones bioquímicas, y es importantísimo. ¿Qué pasaría si el pH estuviera por encima? Las reacciones bioquímicas se alteran, ¿ya? Y si está por debajo del mismo, también se altera. Entonces el organismo no puede permitir que el pH varíe mucho. De 7.35 a 7.45 es lo máximo que puede tolerar. ¿Y quién es el encargado de mantener el pH? El encargado de mantener el pH es el señor riñón. El señor riñón mantiene el pH en valores normales. Él es el que mantiene el pH en valores normales. Él lamentablemente pertenece al gobierno peruano. Y el gobierno peruano es lento en todo lo que hace. Igual el riñón lamentablemente, como de parte burocrática, es lento. Entonces, ¿cuánto demora un riñón en regular el pH? El riñón, les cuento a ustedes, en calidad de demora 6 horas. 6 horas demora el riñón para modificar el pH. Por tanto, no nos procesos agudos, demora demasiado. Entonces, ¿quién le ayuda al riñón a mantener el pH? Pues el pulmón. El pulmón eliminando o reteniendo CO2. Recuerden que el CO2 es una sustancia de desecho y como sustancia de desecho se considera una valencia. Entonces, ¿qué pasará si el pulmón elimina el CO2 en gran cantidad? Entonces, el bastante ácido. ¿Qué pasará si el pulmón retiene el CO2? Entonces, el pulmón va a retener este ácido. Si elimina el ácido, pues va a ser alcalosis. ¿Qué pasa si retiene el ácido? Entonces va a ser, si retiene el ácido, va a ser una acidosis. Entonces, ¿quién ayuda a mantener el pH rápido? Es el pulmón. El pulmón es ineficiente, pero rápido en mantener el pH. El riñón es muy eficiente, pero demora hasta 6 horas para mantener el pH. Recuerden que el CO2 es un producto de desecho y quien produce mayor cantidad de desecho viene a ser el músculo, porque el músculo al trabajar va a usar la glucosa como fuente energética, aparte de la grasa, pero el usar la glucosa como fuente energética, porque recuerden que hay glucógeno muscular, este va a producir como sustancia de desecho CO2. El exceso de CO2 lo va a eliminar el pulmón.
Entonces, ¿qué pasa con usted que está escuchando la clase? Está escuchando la clase, en un momento está escuchando la clase, en otro momento le llama a la mamá para que se acerque a la cocina, va corriendo, regresa, ¿no? Y en ese interín, su frecuencia respiratoria varía. ¿Quién regula el pH? Lo hace, ayuda a regular el pulmón, pero todo porque ahí existe un sistema nervioso de control. Entonces, el sistema nervioso de control ve cómo está el nivel de oxígeno y del nivel de CO2, y de acuerdo a eso va a aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. El asunto está que va a tratar de mantener el pH en ese valor de 740 que les mencioné a ustedes. Entonces, hasta ahí. ¿Cuál es el pH normal de una persona? 735 a 745. Ese es el pH normal de una persona. ¿Está bien? Segunda pregunta. ¿Quién es el más efectivo para mantener el pH? ¿El pulmón? El riñón. Muy bien. Profesor, pero no es el pulmón. El riñón. El riñón es el que es el más efectivo para regular el pH. Pero se recuerden, demora ¿quién mucho. lo hace rápido? Demora mucho para este gobierno peruano, ¿cierto o no? Como pasó en Arequipa, la gente se estaba muriendo en las carpas y el presidente va a inaugurar una cosa que no, ¿no? O debió haber ido en otra actitud, ¿no? Es igual, el riñón demora mucho para ese gobierno peruano, mientras que el pulmón no es muy eficiente, pero actúa rápido. Entonces, ante un cambio brusco del pH, ¿quién ha el pH en valor adecuado? El pulmón. Así es. Ahora, yo pregunto, imagínense 2 años, y una niña, y tiene esta niña una infección urinaria, y está haciendo fiebre alta. Cuando una fiebre alta es porque está catabólico. Si está catabólico, no forma nada, sino destruye. Si destruye, entonces está en un estado catabólico de destrucción e inflamación. Entonces, si está destruyendo, está formando mayor cantidad de sustancias de desecho. Si formo mayor cantidad de sustancias de desecho, estoy haciendo una acidosis metabólica, porque las sustancias de desecho en su mayoría tienen carga eléctrica negativa. Voy a hacer acidosis metabólica. Entonces el pH, que debe estar en 735, 745, va a comenzar a virar. Como se está acumulando sustancias de desecho, va a la acidosis. Como tiende a la acidosis, ¿qué hará el pulmón? Entonces dice, yo debo eliminar parte de mis sustancias de desecho, eliminar por mi vía respiratoria para mantener el pH. Entonces el pulmón va a querer eliminar mayor cantidad de CO2 por la respiratoria para tratar de mantener el pH en valor adecuado. Pregunto, si el pulmón va a eliminar mayor cantidad de CO2, ¿qué pasará con la frecuencia respiratoria en ese paciente que está con fiebre, que está con infección urinaria? ¿La frecuencia respiratoria habrá aumentado o disminuido? ¿Qué habrá pasado? Aumentado. Muy bien, esa es la respuesta. Niñas inteligentes, esa es la respuesta, perfecto. Habrá aumentado la frecuencia respiratoria, porque como hay un cuadro infeccioso por la infeccioso que está generando catabolismo y destrucción, acidosis metabólica, el pulmón va a eliminar mayor cantidad de CO2 para poder mantener el pH en valor adecuado. Entonces, en todo proceso infeccioso, en todo proceso de estrés, como también es el deporte, recuerden que el deporte es un estrés, pero controlado, va a haber productos de desecho y el pulmón aumenta la frecuencia respiratoria para eliminar el CO2, para mantener el pH en forma adecuada. Segunda pregunta, si yo elimino CO2, he aumentado la frecuencia respiratoria, ¿qué pasará con mi estado de hidratación? ¿Se mantendrá bien o voy a deshidratarme a la vez? Se deshidrata. Hidrata. Ustedes son muy inteligentes, así es, va a haber una deshidratación. ¿Por qué? Porque al eliminar CO2 también parte agua. Entonces, el aumento de la frecuencia respiratoria es un signo también es un signo indirecto de deshidratación. Cuando
respiratoria también me voy a deshidratar. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Ven? Ahora miren, aquí yo tengo un cuadro de acidosis. Acidosis significa que ha aumentado la cantidad de valencias ácidas. ¿Y por qué puede haber aumentado las ácidas? Porque se ha retenido mucho CO2 en la sangre. Mira, como hay un exceso de CO2 que no está por el pulmón. El pulmón por algún motivo no lo ha podido eliminar y lo ha retenido en el cuerpo. Entonces, si el pulmón no puede eliminar CO2, es porque el pulmón funcionalmente no está trabajando bien. ¿Cuál es ese estado por el cual el pulmón no puede trabajar bien y retiene mucho CO2? Puede ser que sea un paciente asmático o puede ser un paciente que tiene fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar, entiéndase por fibrosis pulmonar, un estado de función pulmonar severo, el cual el paciente ha perdido muchos alvéolos capilares, ¿no? Que se puede dar en pacientes fumadores, en pacientes que trabajan en minas, en pacientes que cocinan a leña en casa, que no es infrecuente en nuestro país. Encontramos en la sierra muchas personas pobrecitas que cocinan a leña, en sus casas de adobe, sin ventanas, y la combustión de la leña. Tú, a ver, vamos a ir a la casa delegada y vamos a gorrearle la cena. Entonces la delegada va desesperada, va y comienza a calentar el agua para preparar para todos. Entonces vemos que ella prende su cocina, inmediatamente vemos que de la hornilla sale una candela color azulita. Y vemos que rápidamente la tetera se calienta y sale vapor y decimos el agua está hirviendo y nos servimos nuestro café. Entonces la pregunta es, la llama azul es una combustión completa. Cuando hay combustión completa no se producen sustancias de desecho que salen, no se produce humo, no se produce humo. Por eso es que usted cuando está en su casa y prende la cocina a gas y sale el fuego amarillo, no hay humo. Sin embargo, si usted se va a la sierra, los que han tenido la oportunidad, o han cocinado leña, el fuego no es azul, el fuego es amarillo, lo cual significa que usted está frente a una combustión incompleta. Y la combustión incompleta produce humo, ¿verdad? La combustión incompleta produce humo. Entonces, ese humo que se produce genera que la persona que está ahí laborando con ese fuego se inhale todo ese gas con combustión incompleta y eso genera la destrucción de pulmonar. A eso se llama fibrosis pulmonar. Entonces, la enfermedad que genera que no puede eliminar el CO2 es la fibrosis pulmonar, también conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, fíjense, este paciente tiene un problema pulmonar que ha hecho que retenga CO2 no de un ratito, sino ya de toda la vida está reteniendo CO2. Entonces, ¿qué pasa con el riñón? El riñón dice, caramba, tanta acumulación de CO2, esto está generando un cuadro de acidosis. Entonces voy a aumentar el bicarbonato. ¿Para qué aumento el bicarbonato? El bicarbonato es una sustancia base. Entonces la base controla el ácido. ¿Para qué aumento el bicarbonato? Para mantener el pH de 7.35 a 7.40. Entonces, cuando tengo un paciente que es retenedor de CO2, el riñón retiene bicarbonato para que el pH para que sea estable. ¿Está bien? Entonces, todo paciente que tiene bicarbonato alto, mira cómo está su nivel del CO2. Y ve que el nivel del CO2 está elevado. ¿Qué pasa cuando el problema es de que el paciente elimina el CO2 en forma adecuada, ¿no? Entonces el nivel de bicarbonato también, ¿no? Entonces, si yo corrijo el problema del CO2, si yo corrijo el problema del CO2 que se elimine en forma adecuada, mira cómo el bicarbonato también disminuye. Entonces quiere decir que el riñón va a buscar la manera de poder compensar y mantener el pH en bajo.
Aquí tengo otro cuadro en el cual estoy frente a un de alcalosis. ¿Qué es alcalosis? Cuando la acumulación de bicarbonato es mayor que la cantidad de CO2. Aquí estamos viendo que la cantidad de está aumentada y ha aumentado la eliminación de CO2, está barrido, ¿no? Está barrido porque estoy eliminando mucho CO2. Si elimino mucho CO2, entonces el bicarbonato también disminuye para mantener el pH en forma adecuada. Al eliminar mucho ácido y quedarme con poco ácido, también el riñón busca mantener el bicarbonato bajo para que haya equilibrio. ¿Y qué haré con el bicarbonato que estaba en exceso? Pues lo elimino por la vía urinaria. ¿Qué pasa cuando el nivel del CO2 aumenta en forma importante? O sea, la cantidad de ácido aumenta. También el riñón aumenta la cantidad de bicarbonato para tratar de mantener el equilibrio en la balanza. Entonces, el pulmón y el riñón son compadres y se ayudan para mantener el pH en forma adecuada. ¿Quién actúa rápidamente? El pulmón. ¿Quién actúa lentamente? El riñón. ¿Quién actúa rápidamente pero no es efectivo? El pulmón. ¿Quién actúa rápidamente pero controla totalmente? Finalmente, es el riñón. Entonces, eso debe quedar en su cabeza claro. Ahora, el pulmón tiene las unidades alveolo-capilares. Las unidades alveolo-capilares vienen a ser las terminaciones de los bronquiolos. Mira que los bronquiolos terminan formando alveolos. Cada una de estas saquitos vienen a ser los alveolos. Y fíjate que los alveolos están envueltos por capilares. Quiere decir que por eso se llama unidad alveolo-capilar. No se llama unidad alveolar, no se llama unidad capilar, es unidad alveolo-capilar. Esa es la unidad funcional del pulmón. ¿Por qué? Porque es ahí donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Es ahí donde se capta el oxígeno y se elimina el CO2. Es ahí donde llega el nitrógeno y lo mantiene abierto. Es ahí donde existe la sustancia surfactante que lo mantiene abierto al alveolo. ¿Qué parte del pulmón es la que genera el intercambio? Bueno, el pulmón tiene tres partes: lóbulo medio y lóbulo inferior. El lóbulo superior, el aire, como ustedes bien sabrán, como son unidades alveolo-capilares, tienen aire y tienen parte de gas. La parte de aire está en el alveolo, la parte líquida está en el capilar. Entonces, la parte superior o ápice o zona 1 del pulmón. La zona 1 está más aireada o tiene más aire, está poco perfundida o tiene poca sangre. ¿Por qué? Porque el aire tiende a ir arriba. El líquido, por tanto, estas áreas de los ápices son zonas más aireadas que perfundidas. La zona 3, que está abajo, es una zona que por su posición están más perfundidas, o sea, más sangre, pero menos oxigenadas. La zona 2, la cual están perfundidas y ventiladas en una forma equilibrada. Entonces, la zona del pulmón que permite un mejor intercambio más adecuado, donde está tanto ventilado como perfundido, viene a ser la zona media del pulmón, la zona 2. Es una zona adecuada para hacer intercambio. Pregunto, ¿por qué la tuberculosis ataca a los ápices pulmonares? Lo que pasa es que la tuberculosis es una bacteria que depende del oxígeno para poder vivir. Y como les mencioné a ustedes, la zona del pulmón que está más aireada, por tanto, más oxigenada, son los ápices pulmonares. Por eso es que la tuberculosis ataca a los ápices pulmonares y genera trastorno y daño. ¿Está bien? Entonces, miren qué importante es conocer ello, ¿ya? Aquí está un cuadro muy interesante. Usted está viendo una unidad alveolo capilar al lado izquierdo. Unidad alveolo capilar está formada por la unión de la parte arterial del capilar y luego la parte venosa. Fíjate que la parte arterial llega con un PO2 de 100, la parte venosa, porque así viene. La parte venosa viene con un PO2 de 40 y un PO2 de 46. Allá. Entonces viene con poco oxígeno y cantidad de CO2.
Cuando la sangre llega así al capilar, al alveolo, entonces ahí se lleva a cabo el intercambio de gases, ¿no? Y lo que va a pasar es que este PO2 de 40 se va a convertir ahora en un PO2 de 100. Y este PCO2 de 46 se va a convertir en un PCO2 de 40. De esa manera, ¿qué he logrado? Que la sangre que ha hecho el intercambio Profesor, una tenga... pregunta. ¿Qué Dime, es dime. PCO y PO? Ah, el PO es el PO2, o sea, el oxígeno. El PO2, el Ya. PO es el PO2, o sea, el oxígeno, la presión de oxígeno. Y el PCO2 es el ácido carbónico, perdón, el anhídrido carbónico. ¿Está bien? Entonces tengo, por favor? ¿cómo no? El PO significa el PO2. PO2, ¿ya? El PO2, o sea, la presión de oxígeno. Y PCO2 viene a ser la presión del anhídrido carbónico. Recuerda que la sangre viaja así, pero cuando llega a la unidad de alveolo capilar, la anhidrasa carbónica que existe aquí hace que el ácido carbónico se descomponga en más agua. El CO2 va a ser eliminado por el alveolo hacia el bronquio y el agua aparte también se va a perder por ahí. Por eso es que el aire que nosotros respiramos no es un aire seco, es un aire húmedo, ¿verdad? Es un aire húmedo, pues debido a que tenemos parte de vapor de agua que se elimina en la vía respiratoria. Entonces, cuando llega la sangre venosa llega al alveolo para oxigenarse. Por eso es que este PO2 que estaba se convierte en un PO2 de 100. Al pasar el PO2 de 40 a 100 quiere decir que se ha enriquecido con oxígeno. Y el que está en 46, al haber el intercambio con el alveolo, entonces se elimina una cantidad de CO2 y eso va a hacer que el PCO2... Entonces yo tengo PO2 en 100, PCO2 en 40, ¿no? Que es las concentraciones con la cual viaja la sangre ahora por la... La sangre que sale del alveolo ya es una sangre rica en oxígeno y baja en CO2. Y cuando se distribuye a los tejidos, al hacer intercambio, va a volver nuevamente como PO2 bajo con PCO2 alto. Nuevamente el intercambio y así seguirá paulatinamente. Entonces, como ustedes ven, ¿cuál es la unidad funcional del pulmón? La unidad funcional del pulmón, alternativa A, el alveolo. Alternativa B, el capilar. Alternativa C, el alveolo capilar. La alternativa D, no sé. ¿Cuál es la respuesta? Alveolo capilar. Alveolo capilar. Muy bien, ustedes son inteligentes, son lo máximo. Por eso creen ustedes que el Perú va a cambiar. Porque, como ustedes bien dicen, es la unidad alveolo capilar. Ella es la responsable del intercambio. Entonces, ya saben ustedes que la sangre venosa llega con sangre poco de oxígeno, con gran cantidad de CO2, y la sangre arterial que sale rica en oxígeno, con poca cantidad de CO2. Ahora, en el lado derecho están viendo ustedes 3 círculos. El primer círculo es una visión del parénquima pulmonar visto a macroscopía a 25 por campo más o menos de tamaño, en el cual estoy viendo como especies de cuadraditos, saquitos, aquí unas cositas blancas que están al medio. Estos vienen a ser los alveolos. Y las cosas que están en las paredes, que se ven de colorcitos, vienen a estar ahí los capilares. Entonces quiere decir que son unidades alveolo-capilares. Así se ve un alveolo, un parénquima pulmonar cuando tú lo ves al microscopio, al panorámico. Así lo ves. Sin embargo, cuando hay neumonías, la neumonía es la peor catástrofe que le puede pasar a un aparato respiratorio. Porque todo el sistema respiratorio está hecho para evitar que lleguen gérmenes, al alveolo. El alveolo se destruye, entonces perdimos, porque la destrucción de un alveolo capilar no se regenera. Por eso es que una neumonía. Entonces, mira, aquí tenemos a una unidad alveolo capilar. ¿Y qué pasa cuando hay neumonía? Fíjate que sus paredes se engruesan bastante importante, se inflaman y en el interior hay sustancias
¿no? Inflamatorias, que puede ser humo, que puede ser sustancias tóxicas, que puede ser aire inhalado con humo. Lo que va a pasar entonces es que al engrosarse las paredes y los alvéolos, es el intercambio. ¿Por qué? Porque son demasiado gruesas. Segundo, la presencia de sustancias inflamatorias en su interior hace que exista una guerra entre las sustancias de desecho y las bacterias y el sistema inflamatorio. Entonces, va a haber una destrucción del alvéolo capilar. Lo que va a quedar como recuerdo es lo que encontramos a la mano derecha. Miren cómo el pulmón ha sido destruido y solamente quedan vestigios de algo que existió. Esto es un tejido fibrótico. Este es un tejido que no cumple la función de un tejido normal. Entonces, pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar en un que tenga bronquitis, rinitis, sinusitis o neumonía? O no sé, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Neumonía. Neumonía, así es. Todo el sistema está hecho para que al pulmón no le llegue nada, pero cuando le llega, destruye el pulmón. Por eso es que algunas enfermedades repetitivas a nivel pulmonar pueden conducir a que el paciente tenga un déficit, una secuela pulmonar importante. Y esta secuela pulmonar importante va a ser de que el paciente no ventile, no respire en forma adecuada porque ha perdido unidades funcionales de pulmón. Eso es malo. Está bien. La neumonía se puede curar. Lo que no se va a poder curar ni tratar va a ser la destrucción de las unidades alveolo-capilares, ¿no? Cuando a mí me dicen, tienes un compromiso del pulmón que afecta al 80%, yo digo, pobrecito, ¿por qué? Porque el paciente puede ser que se cure de la enfermedad, pero la cantidad de pulmón comprometido hace que finalmente muera, porque ya no va a quedar con mucha reserva funcional, va a perder mucho alveolo, ¿ya? Es importante. ¿Alguna pregunta? Tuberculosis. La tuberculosis, qué buena pregunta. La tuberculosis, a ver, imagínense que yo tengo tuberculosis. Entonces, me hacen una radiografía, una tomografía, y ven que está comprometido el 30% de mi pulmón derecho, en la parte superior. ¿Por qué la tuberculosis ataca la parte superior de los pulmones? Porque la tuberculosis, el bacilo, depende del oxígeno, depende del aire. Por eso es que ataca más a las partes superiores. Pero imagínense que tengo un 30% de comprometido el pulmón derecho. Me tratan, me curo, aparentemente. Qué bueno, me curé la enfermedad. Tengo un 30% de pulmón menos, pero ya me curé. Pero como soy un desordenado, me sigo contagiando nuevamente o no cumplí el tratamiento de forma adecuada y lo dejé a medias, entonces regreso al hospital y se notan que ahora en el pulmón izquierdo tengo un compromiso del 40% del otro pulmón. Entonces me tratan ahora la enfermedad nuevamente y quedo curado. Pero ya tengo 30% de destrucción en el primer pulmón, 40% de destrucción en el otro pulmón, entonces ya la cosa no está tan bonita. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tengo menos reserva funcional. Yo pregunto, esta persona para poder respirar normal, ¿podrá respirar 16 veces por minuto? ¿Menos o más? ¿Cuánto necesitará respirar esta persona por minuto? ¿Menos o más? ¿Qué piensan ustedes? Un pulmón tiene 30% menos y el otro tiene 40% menos. Respirará. La frecuencia respiratoria será más baja, igual o más alta. ¿Cómo estará? Yo creo que más alta, profesor. ¿Qué dicen? Sí, más alta. Muy bien. Y así es. Debe estar más alta porque al tener menos pulmón, entonces el aire tiene que pasar más rápido por el pulmón y hacer el intercambio. Por tanto, mi frecuencia respiratoria, si era 14 por minuto, ahora va a tener que ser 25 o 26 por minuto. ¿Para qué? Para compensar el menos pulmón que tengo. Ahora, si yo por ahí hago ahora una neumonía bacteriana porque estoy desnutrido, porque no estoy inmunosuprimido, y hago una enfermedad ahora por COVID, imagínate. Tenía comprometido el 30% del pulmón derecho y el 40% del pulmón izquierdo. Pero ahora, con la enfermedad que me ha dado el COVID, tengo 80% de compromiso del pulmón izquierdo, derecho, y tengo el 100% del pulmón izquierdo. O sea, estoy respirando solamente con el 20% del pulmón.
Pregunto, ¿podré salir de ese proceso fácilmente o no? ¿Qué piensan ustedes? Que sí, profesor, pero van a quedar secuelas, porque se van a perder alveolos, ¿no? Así es. Entonces, lo más probable es que si quedo vivo, voy a quedar vivo con una dependencia de oxigenación de por vida, porque con un 20% de pulmón no voy a cubrir el requerimiento. Y lo más probable es que me muera a corto plazo, a un plazo relativamente corto. ¿Está bien? Miren qué importante es. Y también hay que recordar que al aumentar la frecuencia respiratoria, también disminuye el tiempo de descanso del pulmón. El diafragma es el principal músculo de la respiración, porque él, al permitir la inspiración y expiración, mantiene lo que es el proceso ventilatorio. Pero cuando a uno le falta oxígeno, entonces la frecuencia respiratoria aumenta. Normalmente, el pulmón es movido por el diafragma. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas horas al día trabaja el diafragma? ¿Cuántas horas trabaja el diafragma al día? Alternativa A, 8 horas. B, 24 horas. Alternativa C, no trabaja. Alternativa D, no sé. ¿Cuántas horas trabaja al día el diafragma? 8 horas. Muy bien. ¿Cómo te apellidas? Angulo. Angulo, tienes 20 puntos. ¿Ah? Estás anotada en la lista. Muy bien. Trabaja 8 horas. ¿Por qué? Porque recuerden que la inspiración dura como 1. La expiración dura como 2 a 3. Quiere decir que normalmente el pulmón, el diafragma, trabaja, en la inspiración solamente trabaja, en la expiración es pasiva, porque el diafragma vuelve a su estado normal por presión del abdomen, como vamos a ver más adelante. Entonces, solamente gasto energía en inspiración. Por eso es importante que si la frecuencia respiratoria aumenta, lo voy a hacer a expensas del trabajo pulmonar, porque cuando uno tiene que aumentar la frecuencia respiratoria, ya la expiración no es pasiva, la expiración se vuelve activa y ahí gasto energía, tanto en la inspiración como en la expiración. Y así es que usted debe saber que cuando uno mueve el diafragma, ahora que usted está sentada escuchando la clase, como la señorita Angulo, gastas normalmente el 2% de la energía en respirar. Pero ¿qué pasa cuando tú respiras así? Ahí usted gasta el 55% de la energía en poder respirar. Entonces, cuando uno aumenta la frecuencia respiratoria en forma intensa, eso lleva necesariamente al agotamiento del pulmón, porque el diafragma va a gastar energía tanto en la inspiración como en la expiración. Si tienen preguntas, me la hacen. Ahora, ¿quién hará más fuerza para poder respirar? ¿Un gordo o un flaco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? El gordo. Gordito. Así es, y qué bueno que lo dice con cariño. El gordito, el gordito. El gordito hará más fuerza porque el gordito, como tiene un abdomen bien grandote, ¿no? Entonces el abdomen maneja presión positiva y empuja el diafragma hacia arriba. Entonces el gordo tiene que hacer más fuerza para bajar el diafragma y permitir la inspiración. Entonces el gordito hará más fuerza. ¿Está bien? Entonces el gordito es el que va a sufrir más. ¿Ya? Porque tiene que hacer más fuerza para llevar el diafragma hacia abajo y permitir la inspiración. Aquí está, para que ustedes lo vean. Entonces tengo al lado izquierdo, la caja torácica, como usted está viendo, ¿no? Está formado por las costillas, el esternón y la columna vertebral por detrás, y aquí pero veo un músculo que está dividiéndolo en dos y lo separa, cavidad torácica arriba y cavidad abdominal abajo. La cavidad torácica, donde están los pulmones, la cavidad torácica donde están los pulmones, hacen que la presión sea negativa. Negativa en la inspiración. Cuando uno toma aire, ¿por qué ingresa el aire al pulmón? Porque la presión del pulmón es negativa.
¿Cómo hago para que la presión sea negativa? El diafragma tiene que bajar. Mira que el diafragma tiene una forma de cúpula, ¿no? Como si fuera una bóveda. Pero ¿por qué es así el diafragma? Si es un universo. Lo que pasa que el abdomen tiene presión positiva. Cuando uno opera, alguna vez ustedes habrán visto que el abdomen, cuando lo corta, los intestinos se salen. ¿Por qué? Porque la presión positiva empuja. Normalmente, la presión positiva va a hacer que el diafragma sea empujado hacia arriba. Por eso tiene esa forma de bóveda, como usted está viendo acá en la lámina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa cuando hay inspiración? El diafragma se achata y baja, y al achatarse y bajarse, aumenta las capacidades pulmonares. Ese aumento de las capacidades pulmonares hace que haya presión negativa en el pulmón y el aire ingresa. ¿En qué tiempo? En la inspiración. Es así como ingresa aire al pulmón, en la inspiración. Entonces, la inspiración hay bastante presión negativa. Cuando uno el aire, es porque el diafragma ha vuelto a su forma normal, empuja el aire hacia afuera y sale el aire en la expiración. ¿Está bien? Entonces, inspiración, el aire ingresa, expiración, el aire sale. ¿Por qué el corazón está al lado del pulmón? Porque la presión negativa que hacen los pulmones facilitan que la sangre retorne al corazón. Por eso es que el pulmón está al lado del corazón. Y no solamente en los humanos, también en los animales, en los mamíferos, ¿no? Hasta en los reptiles, usted va a ver que el corazón está al lado de los pulmones, porque se valen de la presión negativa que hace el tórax para que la sangre retorne al corazón. ¿Qué pasaría si el corazón no estuviera aquí, en el tórax, si no estuviera en el abdomen, en la barriga? Entonces la presión positiva que tiene el abdomen impediría que la sangre retorne al corazón, siendo un fracaso. Entonces moriríamos por falta de circulación adecuada. Ahora, las cajas torácicas no son iguales en el hombre y la mujer. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando la osamenta de un hombre y la osamenta de una mujer. Y lo que estamos viendo es que la osamenta del hombre muestra una capacidad torácica más grande que el de la mujer. ¿Por qué la capacidad torácica es más grande de la mujer? Tiene una cintura escapular que es más amplia, mientras que la mujer tiene una cintura escapular corta, cintura pelviana más amplia. ¿Por qué la cintura pelviana de la mujer más amplia? Porque ella está para que en adelante pueda tener un bebé. Lo que uno ve en una mujer, ¿no? Es caderas anchas como de fertilidad. Caderas anchas llama la atención en el varón porque uno ve en la mujer capacidad de fertilidad, ¿cierto? Entonces, anchas permite fertilidad. Sin embargo, los hombros de la mujer son cortos. Entonces, ¿quién tiene más caja torácica? Aparentemente varón. ¿Quién tiene caja torácica? La mujer. Por eso es que el hombre hace de respiración 14 veces por minuto. Por eso es que la mujer llega a 16 veces por minuto. ¿Por qué hace más frecuencia respiratoria la mujer? Porque el tamaño de su caja torácica es más pequeña. Eso en el contexto de hombre y mujer. Miren que la cadera en el hombre es más corta, así como tiene abajo Johnny Bravo. Johnny Bravo es un triángulo con la base hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Hombros anchos, cadera estrecha. Mientras que Yayita tiene hombros pequeños, caja torácica pequeña y caderas anchas, ¿no? Es lo invertido. Por eso se dice que el triángulo con base ancha es un sinónimo de mujer. Ustedes han leído a la obra de Dan Brown, que es tan interesante, ¿no? Sobre todo por lo cómo te lleva a las narraciones, vas a leer ahí que la mujer es representada por un triángulo, que significa fertilidad, caderas anchas, triángulo, bases anchas, mientras que el triángulo invertido, estrecha, hombre con hombros anchos, ¿ven? ¿Cómo guarda relación? Ahora, en nuestro país, como en Bolivia, en el altiplano,
el ser humano ha hecho cambios para adaptarse a la altura. Uno de esos cambios que ha hecho el ser humano para adaptarse a la altura es aumentar la caja torácica. ¿Por qué? Porque el aire en la sierra está más enrarecido. Al estar más enrarecido, entonces el organismo ha hecho que su tórax sea más ancho para que capte mayor cantidad de aire y de esa manera pueda tener mayor cantidad de oxígeno disponible para el intercambio. Por eso es que la mayoría de nuestros corredores, que son maratonistas, son provenientes de la sierra, porque su composición física hace que tengan tórax ancho, lo cual es ideal para tener una mayor optimización de toma de oxígeno del medio ambiente. Por eso es que nuestra amiga Edith y el otro amigo que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas eran provenientes de la zona sierra, ¿verdad? Entonces es una adaptación que hay para la altura, ¿no? Ahora, tenemos personas que pueden tener alteraciones de la forma del tórax. Por ejemplo, aquí tenemos un niño puntero que tiene el tórax en quilla. ¿Qué es el tórax en quilla? Es un tórax salido, es un tórax sobresaliente. Y este tórax guarda relación con lo que es una malformación, alteración de la forma del tórax. O también le dicen el pecho de pájaro, ¿no? Parece un pecho de pájaro es salido. Mientras que en la parte que estoy señalando en la lámina, este se llama el pecho hundido o pecho hundido. ¿Por qué su pecho es así? Esto le llaman también el pecho del zapatero. Ustedes no lo han vivido porque son jóvenes, pero no es como antes que yo recuerdo cuando iba a ir al colegio, llegaba el mes de enero, febrero, y mi mamá y mi papá me decían, hijo, todavía vas a ir al colegio este año, de nuevo. Entonces yo contento y feliz porque iba a ir a aprender. Entonces me llevaban al zapatero, y en la Victoria. Entonces mi papá me llevaba por detrás de la iglesia de la Victoria donde había un amigo, un señor que hacía zapatos, porque antes no existía Bata, no existía Calimot, no existían estas marcas de zapatos. Todos los zapatos eran hechos a mano. Entonces, me medía mi pie en una cartulina, me lo dibujaba, medía cuánto era la altura que tenía mi pie y le decía a mi padre, señor, le vamos a hacer el zapato y va a estar hecho de cuero, de aquí a la próxima semana, en 10 días va a estar el zapato del niño. Entonces me hacía mi zapato y le vamos a hacer con 2-3 centímetros de holgura para que pueda crecer durante el tiempo, porque zapatos así nomás no se hacían. ¿Y qué pasaba con un zapato nuevecito? Tú ibas, avanzabas, hacías tu vida y se malograba. Ah, y el zapato, no se compraba zapato nuevo, no, ahora se compra zapato nuevo. Antes lo que se hacía, se iba al zapatero. Y el zapatero estaba cada 2 cuadras, había un zapatero, en una esquina. El zapatero agarraba tu zapato con hambre que se había abierto y le ponía clavitos. Y para colocarle los clavitos se lo pegaba al pecho y es ahí donde los golpeaba. Y un día es un aparato, una horma en el pecho para poder clavar los clavos. Por eso es que a este pecho le llaman el pecho del zapatero, ¿no? Dando recuerdo de cómo antes clavaban la suela de los zapatos, ¿no? Actualmente, pues, nadie va a ir a ponerle al zapatero a que lo haga eso, porque ya no es así, ¿no? La mayoría opta por comprar ese zapato nuevo, pero antes era así, ¿no? Y si tenía hueco tu zapato, pues qué pena, tenías que esperarte hasta el próximo año para que te hagan otro zapato. Y este de abajo es el pectum bífido, en el cual ustedes ven acá que a nivel clavicular hay una bifurcación del esternón. Aquí normalmente nosotros encontramos, como en la parte superior, un esternón, es así, parte de la horquilla del esternón, pero en este caso es un pectum bífido, pero tanto el pecho en quilla como el pectum hundido y el pectum bífido no son tórax que generen tanta disfunción respiratoria. ¿Por qué? Porque aparentemente la función respiratoria se... ¿Dónde va a haber problema? El problema va a haber en este caso cuando hay alteraciones de la caja torácica. Una caja torácica en el cual una mujer tiene un tórax
prácticamente colapsado y otro amplexado totalmente. Vemos la columna vertebral de esa dama, vamos a ver que un tórax sí va a poder ventilar, sí va a poder hacer intercambio, pero el otro, por la escoliosis tan severa que tiene, está colapsado. Prácticamente esta mujer respira con un solo pulmón. ¿Qué pasaría si esta mujer neumonía de este pulmón que está amplexado? Si hace una neumonía de este pulmón, pues qué pena, porque puede comprometer su vida y puede morir por esa enfermedad. Entonces, miren qué importante es mantener un pulmón amplexado y adecuado. En el segundo caso, tengo una persona, varón, tiene un compromiso de una cifosis avanzada, en el cual hay una desviación de la columna, ¿no? ¿Ustedes han visto a Gilbert Aguilar? ¿Es su caja torácica normal o tiene alguna alteración? ¿Qué dicen? Tiene una A Gilbert alteración. Aguilar. Tiene una alteración, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, él tiene brazos largos, piernas largas, pero su tórax es corto. Si ustedes ven las extremidades que tienen sus brazos y sus piernas, son de una persona normal. Lo que pasa es que su tórax es pequeño, y si ustedes se dan cuenta en alguna toma que él tenga de lado, van a ver que su tórax está en dos. Entonces, ¿qué pasó? A eso se llama también una enfermedad pulmonar, y está dado porque ha tenido probablemente una tuberculosis a nivel óseo. Esa desviación de la columna doblada se llama el mal de Pott. Pott, P-O-T-T, en el cual la columna se dobla y está andando con la columna doblada, como si estuviera gatillado hacia adelante. Entonces, eso hace que no puedas ventilar en forma adecuada. Entonces, es una secuela de una tuberculosis que probablemente tuvo de niño a nivel no pulmonar necesariamente, sino a nivel de la columna. ¿Pero cómo? La tuberculosis no ataca al pulmón. El pulmón es uno de los órganos que ataca, pero también hay tuberculosis gástrica, tuberculosis intestinal, tuberculosis renal, ¿no? Tuberculosis cerebral, meningia. La tuberculosis es una enfermedad sistémica, se puede dar a todo nivel y también se puede dar a nivel óseo. Entonces, esa es una consecuencia de una enfermedad de tuberculosis que tuvo probablemente la niñez, ¿no? Entonces, miren qué interesante es conocer las desviaciones del tórax. Cuando uno ve entonces al tórax, tiene que ver lo que son los movimientos, tanto los movimientos de inspiración como el movimiento de expiración. Inspiración, toma aire, fíjate qué pasa con el tórax. El diafragma, para que ingrese el aire, tiene que el diafragma ir hacia abajo, ¿ven? Miren el gráfico acá. El diafragma se va hacia abajo, se amplexa la capacidad torácica y el aire va a ingresar. ¿Por qué? Porque el diafragma se va hacia abajo. En la expiración, el pulmón se colapsa, el aire sale. Miren cómo el tamaño en la expiración del pulmón disminuye y también el diafragma empuja hacia arriba el pulmón, haciendo que la presión dentro del tórax sea positiva y se elimine el aire. Entonces, en la inspiración, porque yo bajo el diafragma. La expiración normalmente es pasiva porque el diafragma vuelve a su estado normal por la presión intraabdominal que tiene. Entonces, pregunta del millón, ¿dónde se gasta energía? ¿En la inspiración o en la expiración? ¿Dónde se gasta energía? En la inspiración. Muy bien, en la inspiración se gasta energía. En la inspiración se gasta energía. En la expiración no hay gasto energético porque es pasivo, salvo que uno esté incrementando en forma significativa la frecuencia respiratoria y eso va a hacer que no puedas tú darle tiempo a que el aire salga solo, sino que lo tengo que forzar. Entonces, donde uno bota el aire con fuerza, ¿no? Gastando energía tanto en la inspiración como en la expiración, como se hace en las actividades físicas intensas. Hay que recordar que el diafragma gatilla hacia arriba en la expiración, permitiendo la salida del aire porque la presión en el abdomen es positiva, mientras que la presión en el tórax es negativa, ¿no? ¿Por qué el corazón está cerca al pulmón? Para
evitar el retorno de la sangre al corazón. Por eso es que todos los seres tienen el corazón al lado del pulmón, para que la presión negativa que hace el tórax facilite el retorno venoso de la sangre al corazón. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el componente más importante del aire? Alternativa A, el oxígeno. Alternativa 2, el CO2. Alternativa C, el nitrógeno. Alternativa D, no sé. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el gas más abundante? El El nitrógeno. aire. El nitrógeno, muy bien. A ver, diga usted, ¿cuál de los siguientes componentes son importantes para mantener el alvéolo abierto? Alternativa A, el nitrógeno. Alternativa B, la sustancia surfactante. Alternativa C, el oxígeno. Alternativa D, necesito ayuda. ¿Cuál será la respuesta? Puede haber más de dos respuestas. Las dos primeras. Muy bien. Excelente, las dos primeras. Para que se tenga el alvéolo abierto necesito yo oxígeno y necesito, necesito oxígeno y necesito surfactante. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si a la doctora Yadira, a la profesora Yadira, le da tabletas de clonazepam y su frecuencia respiratoria de 20 baja a 4 por minuto? Entonces hará un estado de acidosis o de alcalosis. ¿Qué hará la profesora Yadira si le doy 10 pastillas de clonazepam? ¿Qué hará? Acidosis. Acidosis. Acidosis, porque va a retener el CO2, ¿verdad? Muy bien, va a retener el CO2 porque no la va a poder eliminar. Muy bien. Y yo les invito a todas ustedes a comer gran cantidad de carbohidrato. Entonces, ¿qué pasará con la CO2? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, perfecto. Recuerden que el carbohidrato es el principal formador de CO2. Por eso es que a los pacientes que tienen problemas respiratorios, ¿no? Que tienen problemas de retención de CO2, poco carbohidrato. ¿Por qué poco carbohidrato? Porque de esa manera voy a evitar que forme mucho CO2. Por eso que los nutrientes especializados para los pacientes con insuficiencia respiratoria son alimentos bajos en carbohidratos y tienen mayor cantidad de proteínas y ácidos grasos. Y así es. Porque al darle poca cantidad de carbohidratos, disminuye el trabajo disminuyo la frecuencia respiratoria. Le ayudo a ventilar mejor. Por eso es, ¿ya? Muy bien. Si yo lo pongo a una nota do sostenido, a dos tenores. Un tenor, ambos miden 1,70 m. Uno pesa 140 kilos y el otro pesa 70 kilos. ¿Cuál de ellos va a poder mantener la nota do más tiempo? ¿El que pesa 70 kilos o el que pesa 70 kilos? ¿Puede repetir, profesor? El que pesa más. A ver, tengo cantantes de ópera. Los dos miden 1,70 m. Uno pesa 70 kilos y el otro pesa 140 kilos. Si a uno le pongo a afinar con una nota do sostenido, que diga do, ¿cuál de ellos va a poder mantener la nota más tiempo? ¿El que pesa 70 kilos o el que pesa 140 kilos? El que pesa 140. 140, ¿por qué? 70 kilos. El de 70, creo. El que va a poder mantener más tiempo es el que pesa 70, porque recuerden que el gordo va a tener un exceso de peso. Al tener exceso de peso tiene más presión intraabdominal. Eso va a botar el diafragma hacia arriba más rápido y se va a agotar. Por tanto, quien va a poder mantener más tiempo el aire va a ser el flaco. ¿Está bien? Y, Buena pregunta, profesor, ¿sí o no? ¿por qué a los cantantes de ópera les recomiendan entonces que sean gordos? La mayoría son bien gordos. No, no son porque les recomiendan que sean gordos, no. Son gordos porque para algunos
Ah, un buen cantante de ópera te invitan a buenas comidas, buenas cenas, ¿cierto o no? Como decían, come como músico. ¿Qué quiere decir esto? Que los músicos... Ahora, nuestro cantante peruano que es ópera, ¿no? ¿Cómo se llama nuestro cantante peruano? Diego Flores. Juan Ah, Diego Flores. Juan Diego Juan Flores. Diego Flores, ¿no? Claro, él no es gordo y él es flaco. Sin embargo, fíjate cómo él entona sus canciones. También, por ejemplo, ustedes habrán escuchado cantar a los tres tenores, ¿no? Cuando cantaba Pavarotti, Domingo y Carrera. Carrera el flaquito, ¿no? Carrera, siendo delgado, también cantaba muy bien. No es necesario ser cantante, más bien, claro que el ser gordo capaz le cambia el tono de la voz, eso es diferente, pero no es porque sea mejor, no, no, no. Es mejor ser normosómico, es mejor ser como ustedes son, personas normales, ¿está bien? Eso es lo mejor. Claro que hay algunos que pues quieren que uno sea gordo. Por ejemplo, los que lanzan este disco, los que, los que practican sumo, ¿no? Con esa, ustedes han visto el sumo, son unas personas bien gorditas, pero no son gordos, gordos, muy flácidos, son relativamente fuertes, sino que usan su cuerpo con la inercia del peso para ayudarse a ganar al oponente, ¿no? La gordura nunca va a ser una opción que tú digas que debe ser esto para que mejores, no, no, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, niñas? No, profesor. No, profe. Vamos a hacer un pequeño descanso y continuar. ¿Está bien? ¿Les parece? Para seguir con lo que es temperatura. Sí, por favor. Ok, Ya. profesor. Sí, por favor. ¿Cuánto Ya. tiempo? Son las 5:26. A las 5:40 arrancamos de nuevo para terminar esta parte de aquí. ¿Ya? Ya. Ok, profesor. 5:40. Gracias, descansen un ratito.